Es un privilegio saludarles, apreciados amigos, hermanos. Bienvenidos a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio, un canal que Dios ha dispuesto para estudiar la palabra de nuestro Dios, para escudriñar las Escrituras. Y en este espacio vamos a tocar un tema que tiene que ver con una serie en defensa de la fe, y vamos a estudiar el tema de Dios el Hijo, Jesús como verdaderamente Dios. Vamos a mirar todo el fundamento bíblico para que usted le quede claro esta creencia número 4 y para que podamos cada día seguir creciendo en nuestra vida espiritual y en la comprensión de la Escritura. Así que vamos a tener una oración para dar inicio. Vamos a orar. Querido Dios, vamos a estudiar tu palabra y pedimos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, comprender estos mensajes para hoy y por ello, Señor, pedimos sabiduría. Permite, Señor, que sea de gran beneficio para todos los que verán, Señor, este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Sin duda alguna, apreciados hermanos, amigos, el tema de la cristología bíblica ha generado controversia a través de la historia cristiana, pero es claro que la Biblia tiene un direccionamiento sobre la persona de Jesús. Así que te invito a que tomes tu Biblia y vamos a iniciar. Vamos a ubicarnos en el libro del profeta Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2. Allí tenemos el estudio que vamos a tener para hoy y tendremos allí el primer texto de la palabra de Dios. Dice así, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La Biblia inicia diciendo una profecía mesiánica que vendría el Mesías a esta tierra. Y ese Mesías, dice la Biblia, vendría de Judá, de allá donde desciende el rey David. Y dice la palabra de Dios, sus días son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero antes dice, vendrá el que será el Señor. Es decir, Miqueas reconoce al Mesías, a Jesús como el Señor, y dice que sus días son desde el principio de la eternidad. Eso quiere decir que Jesús no tiene principio ni tiene fin. Eso quiere decir que la preexistencia de Jesús ya era predicha aquí por el profeta, ya era reconocida. Por lo tanto, nosotros nunca debemos de aceptar un mensaje que nos digan que Jesús tuvo principio o que tendrá fin. No, señores, la Biblia enseña que Jesús es un Dios eterno. Por lo tanto, ya se le reconoce aquí como Dios en el Antiguo Testamento. Queremos mirar unos detalles, especialmente en el Evangelio de Juan. Así que te invito a que me acompañes allí en tu Biblia. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 62. Dice la Biblia, pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Este texto echa por tierra la creencia que Jesús tuvo su origen cuando vino a esta tierra. Obviamente tuvo su origen porque se hizo hombre, pero ya existía como Dios. Por lo tanto, la Biblia dice, si me vieras a donde estaba primero, quiere decir que antes de venir a esta tierra ya Jesús existía en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Así que Juan tiene mucha razón al afirmar que Jesús ya existía antes de venir a esta tierra, antes de hacerse hombre, antes de consumar el plan de la salvación. Y es importante que tengamos en cuenta esta plataforma, esta base, para todo el tema que vamos a estudiar. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Allí encontramos otra parte que enseña este evangelista sobre Jesús como Dios. Dice la Biblia, Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58 nos está diciendo que Jesús está por encima de Abraham. ¿Y por qué de Abraham? ¿Qué importancia tiene Abraham? Pues para el pensamiento del escriba y del fariseo, pues el mayor orgullo era ser descendiente de Abraham, tener la sangre de Abraham. Así que ellos decían, descendientes de Abraham somos, y Jesús les dijo, para que no les quede duda, yo soy antes de Abraham.
Sabes que desde Abraham hasta la cruz o desde Abraham hasta venir Jesús a esta tierra, hubo muchos años pasaron y Jesús está diciendo que antes de la era patriarcal ya Él existía, quiere decir siempre ha existido. Esto nos da la garantía a nosotros como cristianos de confiar en Cristo Jesús como Dios, de saber que tenemos un Dios eterno, de comprender que podemos aceptar a Jesús como el único Salvador de nuestras vidas porque Él es Dios. La Escritura es clara, apreciados hermanos y amigos. Si habías tenido una comprensión distinta a esta, qué bueno que Dios te ha traído aquí a ver este mensaje. Y quiero que comprendas a través de la Escritura que Dios se reveló a través de Jesús, pero que Jesús es verdaderamente Dios. Dice Juan capítulo 17, versículo 5 lo siguiente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús está hablando a su Padre. Jesús se había hecho hombre y al hacerse hombre mantuvo su naturaleza humana y mantuvo su naturaleza divina. Eso es un misterio. Así que la Biblia dice aquí, por favor, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ya no se remonta a la era patriarcal, ya se remonta a antes de la fundación del mundo, quiere decir siempre ha existido. Lo que aquí Juan está afirmando es que la existencia de Dios no tuvo principio, la existencia de Jesús no tuvo principio. En definitiva, la Biblia afirma, especialmente en la carta allí de Romanos, el capítulo 16, los últimos versículos, y la Biblia a nivel general afirma que Dios es eterno. Por eso no debemos buscarle principio a Dios. ¿Por qué razón? Porque una de las características, de las prerrogativas de Dios es que es eterno. Los seres humanos no somos eternos, somos criaturas, somos temporales. Aún los ángeles fueron creados. Por eso la maldad va a tener su fin. ¿Por qué razón? Porque el enemigo no es eterno, fue un ser creado y por eso tiene los días contados. Nosotros los seres humanos, desde que el pecado entró, somos mortales y la paga del pecado es la muerte. Pero cuando estamos al frente de Cristo, cuando estamos allí estudiando la vida de Cristo, nos damos cuenta que Él es un ser eterno. Y esto nos da a nosotros la garantía de que vale la pena seguir confiando en Cristo, que vale la pena entregarle la vida a Jesús para nuestra salvación y vida eterna. ¿Sabes? La Biblia enseña que Jesús tiene las llaves del sepulcro, del Hades. Quiere decir eso que cuando Cristo vuelva, dice allí Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 16, 17, que todos los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué razón va a suceder esto? Porque Jesús tiene poder sobre la muerte, porque Jesús es Dios. Extraordinaria la palabra, apreciados hermanos y amigos, cuando estudiamos lo que la Biblia enseña sobre Dios el Hijo. Y quiero que miremos Juan capítulo 20, versículo 28, para seguir escudriñando lo que el texto sagrado enseña sobre la persona de Jesús. Mira lo que la Biblia dice. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás se le conoce por su incredulidad y el hombre Tomás no creía. El hombre Tomás no creía que Jesús era Dios, no creía que Jesús había resucitado, no creía, así como muchos de los que están aquí viendo no creen. Pero escuche bien, cuando Tomás se convenció de que era con Dios mismo, le dice a él mismo, dice, Señor mío y Dios mío. Es decir, está reconociendo Tomás que Jesús es el Dios de su vida, como queremos que tú y yo lo reconozcamos hoy. Si tú estás aquí viendo esta transmisión, es porque Dios anhela que aceptes a Jesús como el único Dios de tu vida. Así como lo hizo Tomás, que tú y yo podamos decir, Dios mío, Señor mío, de hoy en adelante voy a vivir para Dios. De hoy en adelante usted va a ser el Señor de mi vida, el dueño de mi vida, haré tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere. No más vidas lejos de Dios, no más vagabunderías. No más cosas perversas que desagradan a Dios. Es tiempo de que el ser humano busque a Cristo y le diga, Señor, de hoy en adelante tú eres el Dios de mi vida. Qué bendición el tener la oportunidad de aceptar a Jesús. Qué gran privilegio, apreciados hermanos, haber conocido este mensaje de salvación. Gracias a Dios
que por medio de Cristo hizo provisión para la salvación de todos, y por esa razón aquí el evangelista Juan dice: Dios mío, Señor mío, tal como lo expresó Tomás, así lo registró el evangelista, reconociendo a Jesús que definitivamente es Dios. Hay una matutina titulada Desde el Corazón, y voy a leerles la página 308, que dice lo siguiente: previo a las últimas etapas de la obra de la apostasía, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas acerca del ministerio de Dios. Una verdad tras otra serán corrompidas. Hay muchos que niegan la preexistencia de Cristo y por lo tanto niegan su divinidad. No lo aceptan como el Salvador personal. Esto es una negación total de Cristo. Él era el Hijo unigénito de Dios, quien era uno con el Padre desde el mismo comienzo. Los mundos fueron hechos por Él. Extraordinaria esta declaración. En primer lugar, dicen que hay muchos que niegan la preexistencia de Cristo. Bueno, cuando se habla de la expresión preexistente, quiere decir que tuvo existencia por sí mismo, que siempre ha existido y que no necesita de algo o de alguien para existir. Por lo tanto, muchos niegan la preexistencia de Cristo, niegan su divinidad y están negando totalmente a Cristo. Así que aquella persona que insista y diga que Jesús no es Dios, que Jesús no es eterno, está negando a Cristo. Y el que niega a Cristo, pues no tendrá vida eterna ni salvación. Por lo tanto, cuando el texto aquí enseña uno con el Padre desde el comienzo y los mundos fueron hechos por Él, quiere decir que Jesús tuvo parte en la obra de la creación junto al Padre, porque la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Hijo, dice la Biblia, que en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y todas las cosas que hay fueron hechas por Él. Quiere decir que Jesús también fue el creador, pero la Biblia enseña que el Espíritu de Dios me hizo y el aliento de su boca me dio vida. Allí en el libro de Job, quiere decir que el Espíritu Santo también es el creador, se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, tenemos aquí a Jesús como el creador. Vamos a avanzar en Juan capítulo 10, versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, al hacerse hombre, habló diciendo que Él tenía poder sobre la muerte y que Él colocaría su vida, pero también la volvería a tomar. ¿Por qué razón? Porque Jesús es Dios. Cuando nosotros nos acercamos al relato bíblico, nos damos cuenta que el Padre resucitó a Jesús. Nos damos cuenta que el Espíritu Santo resucitó a Jesús y nos damos cuenta que Jesús resucitó por el poder que había en él mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la deidad misma estuvo allí en la resurrección de Cristo, pero dice el deseo de toda la gente, en la página 729, comentando el texto bíblico que acabamos de leer, dice lo siguiente: cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo: tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él, tal como lo dice Juan 10:18. Quedó probada la verdad de sus palabras: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrantar las ligaduras de la muerte. Amén. Qué bueno saber que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nos acercamos al mismo Dios que tiene poder para resucitar a los muertos. Con razón, la Biblia enseña que todo el que descienda al sepulcro, que haya muerto en Cristo, que haya aceptado a Jesús como el único salvador de su vida antes de morir, resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Escuche bien, este párrafo enseña que todos los seres creados viven por la voluntad de Dios, y únicamente si Jesús era Dios podía pronunciar estas palabras, podía volver a tomar su vida, afirmando en definitiva que Jesús es Dios, que Él es divino, que Dios el Hijo, que es verdaderamente Dios. Vamos a seguir avanzando en el estudio en Juan 8:24. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 24.
Dice así: por eso os dije, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La gente no quería creer en Jesús, y más porque venía de Nazaret. De Nazaret podía salir algo bueno, decían algunos. ¿Por qué razón? Porque era el lugar más marginado en el tiempo de Jesús, más peligroso, más pobre, y la gente no creía que de allí saldría alguien bueno. Pero la Biblia dice que Jesús les afirmó a estos líderes que no le creían: si ustedes no reconocen que yo soy, en vuestros pecados van a morir. Porque aquella persona que dice ser muy buena, pero que no acepta a Jesús, en su pecado va a perecer. Aquella persona que no acepta a Jesús, que no lo acepta como el único salvador de su vida, la provisión que el cielo hizo para salvarnos, en su pecado va a fallecer. Porque debemos reconocer que yo soy, dice Jesús, que Él es. Por lo tanto, nosotros nos estamos acercando a un ser divino. Cristo Jesús dice aquí que es el gran yo soy. ¿Te acuerdas en una ocasión en el Antiguo Testamento, cuando Dios envió a Moisés y Aarón a sacar su pueblo de Egipto? Dijo esta misma expresión. Recuerda lo que dice Éxodo 3:14. Te lo voy a leer. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es decir, para que el pueblo quedara convencido, el pueblo de Israel, el pueblo egipcio, de que ellos eran enviados de Dios, en nombre de quien venían, dice la Biblia: díganle que les envió el yo soy, que yo soy el que soy. Bueno, una expresión como esa en nuestra cultura latina no tiene tal vez mucho significado, de decir vengo en el nombre del yo soy o del yo soy el que soy. Pero cuando nosotros estudiamos las raíces hebreas de las palabras bíblicas, el cual se escribió el Antiguo Testamento en hebreo, el yo soy significa el eterno, el yo soy significa el preexistente, el creador, el que no tiene ni principio ni fin. Yo soy el que soy, yo soy el alfa y el omega. Si no creen que yo soy, Jesús está diciendo, es que yo soy Dios. Deben reconocer que yo soy. Por esa razón los evangelios están llenos de esa expresión: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy, quiere decir Jesús sí es. Por lo tanto, debemos reconocer a Cristo como el gran yo soy. Él es Dios, Él es enteramente Dios, Él es el creador, Él es el yo soy, Él es Cristo, el gobernador de nuestras vidas, el que debe ser quien guía, el que debe ser quien dirige nuestras vidas, quien debe respetar, nosotros respetarle, debe merecer todo nuestro respeto, toda nuestra gloria, toda nuestra honra, porque es el yo soy. Porque el ser humano insiste en estar lejos de Cristo. Porque el ser humano insiste en no aceptar a Jesús si es la única solución que hay para salvación y vida eterna. Si usted que está viendo este mensaje aún no ha tomado su decisión, aún está postergando la decisión por Cristo, le invito a que lo haga pronto. Todavía hay oportunidad. Si usted acepta a Jesús, si usted le entrega su vida a través del bautismo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está dispuesta. Es una iglesia mundial para ayudarle, para enseñarle, para orientarle y para que usted entregue su vida a Jesús y se añada a los que hemos de ser salvos, tal como lo dice la palabra de nuestro Dios. Conflicto de los siglos, página 578. Dice lo siguiente en cuanto al peligro de aquellos que niegan a Jesús como Dios. 578 del conflicto de los siglos. Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existió antes de su venida a este mundo. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia y sin embargo contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre y a su divino carácter y a su preexistencia. Entre más nos acerquemos al tiempo del fin, más mentiras se dirán sobre Jesús. Es decir, que él no existía antes de venir a esta tierra, que Él es un ser creado, que Él simplemente fue un ser que vino a esta tierra, pero que no es Dios. Y dice aquí que son las doctrinas más peligrosas porque niegan la divinidad de Jesús, niegan su preexistencia, niegan que Él es Dios.
Entonces, si usted niega que Jesús es Dios, no tiene Salvador. Porque la garantía que usted y yo somos salvos es que Jesús es Dios. Se necesitaba el mismo Dios para venir a esta tierra a salvar a la raza humana. Un ángel no podía hacer esa tarea, pero sí lo podía hacer Cristo al hacerse hombre. Por esa razón la Biblia dice en Juan 3:16, que a propósito es uno de los versículos más famosos de la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Esa expresión unigénito quiere decir único. No ha habido otro ni habrá que sea como Jesús. ¿Por qué razón? Porque era Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Has conocido alguna persona en esta tierra que sea hombre y Dios al mismo tiempo o no? Pues la respuesta es no. Por eso era el único. Es el único para que todo aquel que en él crea, todo aquel que en él le acepte, todo aquel que tome la decisión de vivir para Jesús, de entregarle la vida, hacer su voluntad, obedecerle, pues tendrá salvación. Pero si usted no lo hace, no pretenda que Dios lo va a salvar. Si usted no se aleja de su pecaminosidad, no pretenda que va a haber salvación. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. ¿Saben? El texto bíblico en Mateo capítulo 3, versículo 3, nos enseña algo que Juan el Bautista también reconocía y que el evangelista Mateo lo registró para evidencia para que nosotros creamos. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hablando de Juan el Bautista, dice el profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino. Esa era tarea de Juan. La voz que clama en el desierto se está refiriendo a Juan el Bautista, pero la Biblia dice que esa voz que clama en el desierto vendría a preparar el camino del Señor. Es decir, ya Mateo está reconociendo que el Mesías venidero es el Señor, es el Dios, es el Todopoderoso, es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, Mateo nos enseña que Jesús es el Señor y es una evidencia para tener presente que a Jesús se le llama Señor, que a Jesús se le llama el Yo Soy, que Jesús es el Creador, que hay suficiente evidencia bíblica para creer que es Dios y que además dice la palabra que Él coloca su vida y la vuelve a tomar. ¿Quieres más evidencia de que Jesús es Dios? Vamos a leerlas. Vamos a estudiar el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 10. Evangelio de Marcos 2:10 y lo vamos a comparar con Salmo 32:5. Mira lo que dice la Biblia. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Resulta que había un hombre que tenía muchas necesidades, pecados también, pero tenía una necesidad y quería sanarse de su parálisis, quería volver a caminar. Y la Biblia enseña que cuando Jesús estaba allí predicando, enseñando en la casa de Pedro, no pudieron entrar. Pero la fe era tan grande de estos amigos, de este paralítico, que lo bajaron por el techo y lo colocaron allí donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo mira, Jesús sabía las necesidades que él traía. Pero antes de sanarle su parálisis, primero le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué razón lo dijo así? Porque a Jesús le interesa más nuestra parte espiritual, le interesa más nuestra relación con Dios, que tú y yo le aceptemos, que tú y yo estemos a paz y salvo con Dios, y si algún día fallecemos, pues que lo hagamos en Cristo. Pero resulta que también le dijo: toma tu camilla y vete. También le ayudó. Pero lo que quiero resaltar es que Jesús le dijo para que sepan que tenga autoridad de perdonar pecados. El Salmo capítulo 32 verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis pecados y mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí la Biblia enseña: confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste. Pero allá la Biblia enseña en Marcos 2:10 para que sepan que tengo autoridad de perdonar pecados. Quiere decir, apreciados hermanos, amigos, el único que puede perdonar pecados es Dios. Usted no debe estar por ahí confesándole pecados a seres humanos. Usted no debe estar por ahí en lugares para confesarse. No, confiéseselos a Dios, que Él tiene poder para perdonarnos. Quiere decir, si Jesús perdonó pecados, definitivamente Jesús es Dios.
Así que es otra prerrogativa que nos enseña sobre Dios el Hijo, que Jesús es verdaderamente Dios. Voy a leer lo que enseña Romanos 9:5. El apóstol Pablo aquí escribió un texto extraordinario que usted no lo debe dejar pasar, porque necesitamos comprender algo bien claro, bien puntual que él enseñó aquí en Romanos 9:5. Vamos a leerlo. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué texto más extraordinario. La Biblia dice categóricamente de quien vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es decir, la Biblia reconoce a Cristo como Dios. Directamente lo dice, claramente lo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, Jesús es Dios. Y por esa razón Pablo termina diciendo en este versículo, bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué por los siglos? Porque Jesús no tiene fin, no tiene principio, es eterno, merece nuestra honra, nuestra alabanza por todos los siglos. Qué bendición que cuando nosotros como seres humanos nos acercamos a Cristo, nos acerquemos con la seguridad que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Creador y que Él merece nuestra alabanza por siempre. Siempre la honra y la gloria es para Dios, siempre debe llevarse la alabanza del ser humano. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses 2, 5 y 6, usted puede leer del 2 al 11, donde está todo el contexto, pero voy a leer estos dos pasajes que dicen: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La Biblia enseña allí que Jesús fue semejante a los hombres, pero igual a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no fue igual a los hombres, fue semejante a los hombres. ¿Por qué razón? Porque Jesús era hombre y Dios al mismo tiempo y nosotros solo somos seres humanos. Por lo tanto, era semejante. Pero cuando habla de Dios, la Biblia dice, no estimó al ser igual a Dios. Es decir, Jesús es igual a Dios y semejante a los hombres. Jesús es Dios, igual a Dios, el mismo, lo mismo. Es decir, aunque la Biblia enseña que son tres, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Biblia enseña que cada uno son tres personas distintas, y aquí hablando específicamente de la segunda persona de la deidad, dice Jesús es Dios, igual a Dios. Qué bueno que nosotros podamos hacer de este texto una bendición para nuestra vida y que usted le diga, Señor, yo también quiero que seas el Dios de mi vida. Yo también quiero que me ayudes, me transformes. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya el apóstol Pablo en esta carta también menciona aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Pablo está reconociendo a Jesús como Dios, como el Salvador Jesucristo, como aquel que va a venir por segunda vez. Es decir, cuando Cristo vuelva, ya no va a venir como un niño indefenso, a nacer en un establo, a venir a la cruz. No, no. Ya Cristo Jesús, tal como lo enseña el Apocalipsis, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es el gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso aguardamos esa esperanza bienaventurada y por esa razón nos llamamos adventistas, porque anhelamos la segunda venida de Cristo, de ese gran Dios, de ese Salvador que se llama Jesucristo. Definitivamente hay suficiente evidencia bíblica de que Jesús es Dios. De esa creencia número 4 llamada Dios el Hijo, tiene toda la razón al tener presente que Jesús es verdaderamente Dios y que es el Salvador de nuestras vidas. Una cita del deseado de todas las gentes, la página 489 dice: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene para la vida eterna. Amén. Extraordinario este pasaje. En primer lugar se afirma que en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Él no tiene vida porque la pidió allá y la pide acá, no. Él es la vida.
Por eso la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la vida existe gracias a Cristo, porque en Él hay vida original. En Él no se origina, Él la origina porque Él es la vida y Él es eterno. Y dice la segunda parte que la divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tendrá vida eterna. Es decir, si un creyente no cree que Jesús es Dios, no cree en la divinidad de Jesús, no tendrá vida eterna. Pero si un creyente cree que Jesús es Dios, cree que es el Salvador de su vida, lo acepta como el único Salvador, entrega su vida a Jesús, es bautizado tal como la Biblia lo enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiesas que Jesús es Dios, Él será el Salvador de tu vida. ¿Sabes? El mayor anhelo de este servidor es que este mensaje llegue a tu corazón y que aceptes a Jesús. No postergues esa decisión. Ya es hora que tú le digas, Señor, sé el Salvador de mi vida. Ya es hora que digamos eso. Si quieres, escríbelo allí como una forma de hacer un compromiso con Dios diciendo, Señor, sé el Salvador de mi vida. Jesús, sé el Salvador de mi vida. Cristo, sé el Salvador de mi vida. Quiero aceptarte como el único Salvador personal. Esta es la oportunidad. Qué bueno que Dios siempre da oportunidades a sus hijos. Así que, apreciados hermanos, amigos, en definitiva, esta creencia número 4 nos enseña que Jesús es verdaderamente Dios, que Jesús el Hijo es Dios y que es Dios sobre todas las cosas, pero lo más importante, que de hoy en adelante sea el Dios de nuestras vidas. Así que si este es tu compromiso, si esta es tu decisión, vamos a tener una oración y vamos a decirle, Señor, sigue siendo el Dios de mi vida. Cristo Jesús, sé el Dios de mi vida. Sálvame, Señor, yo quiero ser parte de los que iremos al cielo. Vamos a tener esta oración. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, gracias por tu palabra. La Biblia enseña, Señor, que la flor se puede marchitar, la hierba se puede secar, pero tu palabra permanece para siempre. Hoy, Señor, con un escrito hemos observado que tu palabra nos muestra que Jesús es Dios y que Jesús es verdaderamente Dios y que Dios el Hijo también debe ser el Dios de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no aceptar enseñanzas erróneas. Por el contrario, que nuestra fe, Señor, sea cimentada por medio de un escrito está. Gracias, Padre, por las enseñanzas que nos dejas a través de tu palabra y por las decisiones que cada uno de los que ven este mensaje tomarán de aceptar a Jesús como el único Salvador de nuestras vidas. Ahora que tenemos, Señor, la oportunidad en esta tierra, después de muerte ya no hay oportunidad para el que muere sin Cristo. Por eso, Señor, te queremos aceptar ahora que tenemos vida. Gracias, Dios, por escucharnos. Muchas gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bendición haber estudiado la palabra de Dios. Espero que sigamos creciendo en la vida espiritual, conociendo el mensaje, y estaremos en una próxima con otro tema de defendiendo los pilares de nuestra fe, mirando nuestras 28 creencias que tenemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día, y espero que sea de gran bendición para cada uno de los que ven estos mensajes. Deseo que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y sigamos adelante, firmes hasta que descendamos al sepulcro o hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Un cordial saludo para todos.